Buenas tardes, este es mi proyecto integrador. Mi nombre es Ricardo Velázquez, de la materia Introducción al Derecho. Para empezar, ¿qué es Estado? El Estado de Derecho es una forma de organización del Estado que se caracteriza por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluidos aquellos que detentan el poder, así pues eliminando el carácter despótico del Estado. En sí, el Estado solamente se encarga de regular en forma de una organización, ¿sí? En general es todo lo que controla. Testamento. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte. En sí, un testamento es un acuerdo entre una persona dicta deberes y obligaciones a alguien para poder ser acreedor a los bienes que se están declarando. Pero siempre se puede revocar de acuerdo a leyes que rigen sobre un testamento. La sucesión es un acto jurídico a través del cual una persona llamada testador o decujus transfiere al morir sus bienes, derechos y obligaciones a otra persona, sea a través de una manifestación expresa de su voluntad o mediante disposición legal. En sí, una sucesión es más fuerte que un testamento, porque este ya es un acto completamente legal que no se puede revocar. Constitución. El derecho constitucional es un conjunto de normas que se establece los principios fundamentales del Estado. Así, define el sistema jurídico o político, regulan las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos de los individuos a través de la Constitución. En sí, la Constitución está regida a través del Estado. Entonces, es por ello que el Estado marca una Constitución en la cual hay derechos y obligaciones para bien de los individuos. El derecho constitucional es un conjunto de normas que se establecen los principios fundamentales del Estado. Así, define el Estado jurídico o político, regula las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la Constitución. Garantías individuales. Una garantía es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación y así proteger los derechos de algunas de las partes de relación comercial o jurídica. Eso solamente son una forma de protegerte. Vaya. Soberanía. La soberanía es la capacidad o derecho de regir las directrices políticas, administrativas y económicas de un determinado territorio. Por lo tanto, se considera como el poder más elevado de una sociedad. Aquí, la soberanía es la forma en que se rigen las obligaciones. Es la capacidad, vaya, de poder hacer valer tus derechos y tus obligaciones, pero también de cumplirlas. Obligaciones. Las obligaciones que nacen de la ley son aquellas que resultan de los diferentes códigos en los que el legislador determina una disposición reglamentaria y los actos que la impulsan administrativamente. Jurídicamente se entiende por obligación una relación jurídica en virtud de la cual una persona a la que se denomina acreedor puede exigir a otra llamada deudor la satisfacción de una prestación que puede consistir en dar o en hacer o no hacer algo, la cual está garantizada en un acto patrimonial. En sí, una obligación es un deber ser. Eso es prácticamente es todo. Lo marca la ley y tienes que cumplirlo. Hay obligaciones dentro de un contrato. Para explicar qué es un contrato, el contrato es un pacto entre dos o más personas que consisten para instituir entre ellas un compromiso, así como modificar o terminar uno existente. Un contrato es un acuerdo libre y voluntario entre dos o más personas, y su objetivo es crear y transmitir derechos y obligaciones. Un contrato es un documento en el cual se avala
cuáles son los lineamientos que se van a llevar para poder cumplir con algo que está, un acuerdo, vaya. ¿En qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Rápidamente voy a indicarlos. El pago, la novación, la compensación, la remisión, la confusión, la rescisión, la dación en pago, la delegación y la prescripción. A continuación voy a decir los conceptos de cada uno de ellos. El pago es el cumplimiento de la prestación debida, sea de dar, hacer o no hacer. La novación consiste en la celebración de un convenio que celebra el acreedor y el deudor para extinguir una obligación que los une, obligación primitiva, y dar paso a una nueva obligación, obligación sustituta, que difiere en alguno de esos elementos esenciales. La compensación es la forma legal a través de la cual los créditos recíprocos de dos personas que sean deudor y acreedor entre sí se extinguen hasta la cantidad de la deuda menor, quedando subsistente la deuda mayor por la cantidad remanente insoluta. La remisión es el acto injurídico por el cual se perdona un adeudo de forma parcial o total. Si el perdón de la deuda es total, la obligación se extingue. Si solamente es parcial, la obligación permanece por parte que se sigue debiendo. Una obligación se extingue por confusión cuando las calidades de deudor y acreedor se reúnen en una misma persona. Quiere decir que, pues, te debes a ti mismo. La rescisión tiene lugar cuando se deshace un contrato formalmente celebrado, por lo que se extingue la obligación contenida en él. El término dación se refiere a la acción y al efecto de dar. La dación en pago es entonces poner a disposición de un acreedor con su consentimiento un objeto o cumplir una prestación diferente a la debida con el pago de saldar una obligación. La delegación es una forma de extinguir una obligación que consiste en que un tercero llamado delegado lleva a cabo el pago debido al acreedor llamado delegatorio en lugar del deudor llamado delegante. La prescripción es la exoneración de las obligaciones cuando el transcurso del tiempo y de acuerdo a las condiciones establecidas por la ley no pueden extinguirse su cumplimiento. ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compra-venta de un bien inmueble? Primero vamos a explicar qué es un contrato de compra-venta. El contrato es bilateral ya que produce obligaciones por ambas partes. Es oneroso porque confiere beneficios y gravámenes recíprocos. Generalmente conmutativo, ya que en el contrato las prestaciones son ciertas y conocidas. Principal, ya que no depende de ningún otro contrato para existir. Un contrato puede cancelar otro contrato, como ya lo sabemos. Así es que este contrato deja de ser principal cuando se cancela. Eh, unos ejemplos claros de qué es lo que podría pasar es no se vendría la misma propiedad, no se vendría la misma propiedad a dos personas al mismo tiempo o después. Esto pasaba mucho antes con los terrenos o propiedades en los cuales varias personas eran dueños de la misma propiedad. Confusión en la información de los propietarios. Aquí, cuando a personas se llaman idénticas, se refiere también a un CURP y a diferentes documentos en los cuales se avale la propiedad. Malversar el dinero pagado. Si no hay un contrato, entonces el dinero se está dando de buena fe a una persona. Cuando una propiedad se quiere comprar de buena fe, existe el riesgo de que la persona malverse el dinero y lo utilice para fines lucrativos. Información de la propiedad que no sea exacta. Es parte del mismo punto, del primer punto, donde en ocasiones la propiedad pues indicaba ciertos lineamientos, ciertos terrenos que pues a una persona le indicaba un contrato y a otra persona en su contrato o sin un contrato vaya, simplemente existía una nota donde se te declaraba ciertas yardas o ciertos kilómetros cuadrados, pero en ocasiones los terrenos se cruzaban. Entonces, gracias a que hay un contrato de compra-venta de inmuebles, ahora ya esto ya no pasa. Esta presentación no va. Menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique.
Una póliza de seguros es una compra de una póliza, pero no es un contrato donde se pone en buena fe la asegurabilidad de una empresa. Esto quiere decir que cuando tú tienes una póliza de seguros, nunca firmas un contrato, solamente estás de acuerdo con lo que ellos te ofrecen. En la contratación de personal, las prestaciones adicionales deberían estar reguladas dentro de un contrato. Y cuando las tienditas de la esquina en locales pequeños, el agente abusa de la confianza al solicitar fiado y no pagan, debería existir un contrato para obligarles a pagar y leyes que lo amparen. Eso es todo de mi parte. Esas son las bibliografías que yo consulté. Mi nombre es Ricardo Velázquez y estoy al pendiente por si se requiere alguna aclaración o algo más que detallar. Gracias.